Para la honra y gloria de nuestro Dios, vamos a iniciar el culto de este domingo. Vamos a hacerlo con un corazón humilde, cerrando nuestros ojos y abriendo nuestro entendimiento. Vamos a escuchar el preludio. Escuchemos lo que dice en el Salmo 119, versículos 52 al 56. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos, y me consolé. Horror se apoderó de mi causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos. En la casa en donde fui extranjero, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Vamos a hacer la oración de invocación. Padre, gracias porque en este momento, Señor, tu presencia se está manifestando y podemos, Señor, confiar en que tú nos escuchas, pero estás viendo lo más profundo de nuestro ser. Acepta, Señor, esta ofrenda. Agrádate de los cánticos, agrádate, Señor, en todo momento y perdona todos nuestros pecados. Lo hacemos, Señor, porque queremos alabarte y darte la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Abramos nuestra Biblia en el Evangelio según San Juan y vamos a leer el capítulo 12, el versículo 20 al 26. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. La palabra de Dios dice en el Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Vamos a tener la oración de intercesión. Vamos a orar, hermanos, vamos a interceder los unos por los otros. Y la palabra de Dios en el Salmo 63 dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Señor y Dios Padre, ante ti estamos. Y en este día, Señor, clamando por tu misericordia, por tu amor, para con todos mis hermanos que están enfermos, para aquellas familias, Señor, en las que esta enfermedad y esta pandemia han causado daños. Te pedimos, Señor, que tu paz esté con ellos, tu amor se manifieste con poder y gracia en estos lugares, pero también, Señor, clamamos por la salud de cada uno de mis hermanos. A tal manera, Señor, que extiendas tu mano poderosa y toques sus cuerpos hoy enfermos y cansados y los levantes con poder, Señor. Porque sabemos que todas las cosas que proceden de ti son buenas para con nosotros. Asimismo, Señor, ponemos delante de ti nuestras vidas y clamamos, Señor, por el pan de cada día. Bendice nuestra mesa y nunca falte el alimento. Bendice el fruto de nuestro trabajo, Señor, el fruto de nuestras manos, porque, Padre, vamos a iniciar nuevamente estas actividades laborales en muchos hogares, en muchos trabajos, Padre. Pero te pedimos que tú estés con nosotros y tu protección con poder y gracia en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, ante las circunstancias que también son difíciles. Guárdalos con poder. Te pedimos, Señor, que también tu ángel acampe alrededor nuestro y no permitas ningún daño físico a través de todas las situaciones que puedan sobresalir y venir en un tiempo futuro cercano. Guárdanos y protégenos. Pero lo más importante, Señor, es que estés en nuestros hogares y tu paz y tu amor se manifiesten ahí en la vida de cada una de las familias. Fortalece su fe. Permite que a través de tu palabra, Señor, caminemos contigo. Permite, Señor, que nuestro corazón, nuestra mente y nuestro ser se transformen y tengamos una nueva actitud para contigo, para con la vida y para con tu iglesia, para con tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor, a dar un buen testimonio y que esta sociedad en la que vivimos también cambie su pensamiento, su manera de hacer las cosas y te conozcan por causa, Señor, de que nosotros caminamos contigo. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estarás con cada familia de nuestra iglesia Filadelfia, especialmente con las familias que tienen hoy enfermos,
que están cansados. Tú los conoces, Señor, y en el nombre de Cristo Jesús te pedimos, Padre, que estés con ellos. Así hoy clamamos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Abramos nuestra palabra de Dios en Jeremías y vamos a leer el capítulo 18, el versículo 1 al 6. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí, como el barro en la mano del alfarero, así seis vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Escuchemos la palabra de Dios. ¿Qué es un siervo? Analizando y pensando en que próximamente vamos a regresar a la casa de mi Padre. ¿Y cuál debe ser la actitud de la iglesia de Cristo para con el plan redentor de Dios Padre? Me lleva a reflexionar ante la pregunta: ¿qué es un siervo? Reconociendo que la iglesia de Cristo es ese siervo llamado a llevar el mensaje de salvación al mundo, a servir a su Señor y Salvador. Para ello tenemos que aprender algunas cosas y recordar que en la casa de un amo judío, en la casa de un romano o griego, había esclavos y había siervos. Para ser un siervo de Dios, usted debe ser moldeable y permanecer en las manos del maestro. La palabra griega, doulos, que significa esclavo, siervo, nos ayudará a entender este concepto paulino de siervo. Para el apóstol, Jesucristo es el Kyrios, el rey con soberanía absoluta, y lo contrario es el doulos, es decir, esclavo. Este apóstol se considera esclavo de Jesucristo. Reconoce a Jesús como su dueño y Señor, comprado a precio de sangre en la cruz. Por lo tanto, su pensamiento es que ya no pertenecía a sí mismo, sino a Jesús. La carta a los Romanos, ahí en el capítulo 1, versículo 1, lo dice claramente, específica. Pablo, siervo de Cristo Jesús. Y entonces se me viene a mí una pregunta: ¿cómo es que de esclavo pasa a ser siervo? Para entender, un esclavo podía estar a la fuerza bajo el control de su amo, haciendo sus tareas de mala gana, por costumbre, o porque no le quedaba de otra. Siempre estaba pensando en huir de la presencia de su amo. Pero un siervo, por lo contrario, un siervo que en un momento fue ese esclavo, que amaba y se gozaba en la presencia de su amo. Tal vez este esclavo ya había cumplido su tiempo, ese tiempo de esclavitud, y aun cuando se había pagado su libertad, era una persona que prefería estar bajo la tutela de su amo, porque se gozaba, porque disfrutaba estar en la presencia de su amo. A veces nosotros, como parte de la iglesia, deberíamos preguntarnos cuál es nuestra actitud para con la casa de mi Padre, para con ese Dios y sobre todo ese Señor y Salvador de tu vida. Podría ser
el mismo pensamiento de ese esclavo que no me queda de otra, no estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo con aquello. ¿Qué actitud tenemos? O por decir que viniésemos a la casa de mi Padre con ese corazón deseoso de estar en la morada, en la casa de mi Padre, porque mi alma lo anhela, porque no hay otro lugar en donde se goce mi corazón. Para ello vamos a entender el primer punto y el primer detalle. El siervo es ese esclavo que hace sus tareas para que su amo se goce en él. Hay ahí un punto importante para cambiar nuestra actitud hacia la casa de mi Padre, hacia percibir la presencia de ese Dios soberano. Por lo tanto, un siervo es alguien que sabe lo que su maestro, su Señor, quiere que haga y lo hace. El concepto común de hoy es que alguna persona va a su patrón y le pregunta: maestro, patrón, ¿qué quieres que haga? Y se le dan las indicaciones y el siervo termina haciendo las cosas por su propia cuenta, como cree que debe hacerlo, a su criterio, a su propia opinión. A menudo actuamos como si Dios nos dijera lo que quiere que hagamos. Y luego nos enviara a que veamos cómo nos las arreglamos para hacer las cosas que aparentemente nosotros creemos que Dios quiere que hagamos. Si observamos, ese no es el concepto bíblico de un siervo. ¿Qué debe entender y comprender la iglesia de Cristo para con ello? Debe reconocer la función principal para la cual Jesús mismo la instituyó. Y hacerlo a la manera de Cristo. Hacerlo a la manera de que el Señor sea glorificado. El segundo detalle me lleva a entender y comprender que para ello debemos enfocarnos en que el siervo debe ser como el concepto de la palabra de Dios señalado ahí en Jeremías, del alfarero y el barro. El maestro ahí está dispuesto a hacer algo hermoso de la iglesia, de las familias que pertenecen a la iglesia, de cada uno de los creyentes. Pero con el barro deben ocurrir dos cosas. Y el barro somos nosotros. Y la primera, el barro tiene que ser moldeado. Por lo tanto, el barro tiene que responder a las manos del alfarero para que éste haga el objeto que él desea. Y en segundo lugar, el barro tiene que hacer algo más. Tiene que permanecer en las manos del alfarero. Es decir, cuando ha terminado el alfarero de moldearlo, el objeto por sí solo no puede hacer absolutamente nada. Usted podría, después de haber creado algo y ponerlo en una mesa, ¿ese objeto podrá hacer algo? ¿Es útil para algo? Mientras no esté en las manos del alfarero, no puede hacer nada. Mientras no esté en las manos del Señor, tampoco podremos hacer nada. Así que la iglesia de Cristo tiene que estar en las manos del Señor, caminando con Él en ese plan redentor para con el mundo. Así que, hermanos, yo les invito a estar pensando. Hoy en las actividades de este mundo, como empleados, se nos dan tareas a cumplir y lo hacemos como creemos que deben hacerse. A veces son supervisadas y si están bien pasan. Y ahí quedó todo, pero no con el Señor. Porque el plan es divino. Y tiene que hacerse a la manera de Dios y no del hombre. Así que debemos entender que para Dios no es así. Lo primero que Él quiere es que usted permita ser moldeado.
y hacerlo un instrumento según su deseo. Luego Él toma su vida y la pone donde Él quiere y obra mediante ella para lograr sus propósitos. Ahí hay una relación muy estrecha, muy íntima, que hace una gran diferencia entre lo que nosotros creemos querer hacer para Dios y lo que Dios se propone que nosotros hagamos para Él. No se trata solo de hacer algo por hacerlo. Se trata de hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que, hermanos, tal vez pensamos que somos gente de acción. Siempre queremos hacer algo. Siempre oímos por ahí a nuestro jefe laboral, a nuestro padre, es decir, no se queden quietos, muévanse, hagan algo. La realidad es que, por el contrario, el Señor está gritándote, te está diciendo en ese momento, estate quieto, tranquilo, cálmate, no se trata de hacer algo. Primero, entra en una relación de amor conmigo, dice el Señor. Aprende a conocerme, ajusta tu vida a mi voluntad, deja amarte y revelarme a ti mientras obro a través de ti. Es decir, ninguno de nosotros nos podemos saltar ese tipo de relación con Dios. Esto es lo más importante para Dios. Tener esa cercanía con Él, entenderle, comprenderle. Y por eso la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 5 nos dice esto: sin mí no podéis hacer nada. Y ahí se centra lo estrecho que debe haber en esa relación, en esa comunión de Dios y con cada uno de nosotros. Si el objeto creado por el alfarero permanece en las manos del maestro, de esa manera, sin mí no podéis hacer nada, entonces el maestro puede usar ese instrumento según él lo desea. Ahí es donde entendemos, el siervo por sí mismo no puede hacer nada. La iglesia de Cristo por sí misma no puede hacer nada. Podemos tener muchos métodos, podemos tener muchos programas de crecimiento, pero si no está el Espíritu de Dios en la vida de la comunidad, no se puede hacer nada. Por lo tanto, el siervo debe actuar según las instrucciones, recordando quién hace el trabajo. Y el trabajo es de Dios. Él es el que obra a través de la iglesia. Él es el que obra a través de las familias cristianas. Él es el que obra a través de sus discípulos. Y por eso somos llamados discípulos, para prepararnos, para transformarnos, pensamientos, corazones, todo, para que, como el barro, seamos instrumentos útiles en el plan redentor de Dios. Hermanos, yo les invito a reflexionar en esto. Tenemos que prepararnos. Es el tiempo, es el momento, y Jesús mismo lo dice, ha llegado la hora en la que la iglesia tiene que llevar un mensaje de salvación al mundo. Así lo hizo Elías al desafiar a los 450 profetas, como lo vemos ahí en el libro de Reyes. Y este profeta hizo esa obra, pero ¿se han preguntado ustedes si Dios no hubiera actuado, qué hubiera pasado?
Si Dios no hubiera actuado y demostrado su obra mediante el fuego que consume el holocausto y el altar conforme a Elías lo había dicho, el profeta hubiera fracasado. Pero ese profeta, Elías, obedeció y Dios hizo descender el fuego del cielo. Y toda la gente reconoció que el Dios verdadero era el de Elías, su siervo. Esta sociedad no va a cambiar. Y la luz de Cristo no va a resplandecer si la iglesia no cambia sus pensamientos. La iglesia tiene que entender que es Dios quien obra a través de ella y que a la iglesia solamente le queda obedecer con gozo, con amor, con paz, para que el mundo conozca a nuestro Señor y Salvador. Yo te invito a pensar y a hacer una pregunta en tu corazón. ¿Qué es un siervo? Y una segunda más. ¿Estaré dispuesto a ser un siervo del Señor? Son preguntas personales, muy personales, en las cuales te llevan a la invitación y a la transformación de todo tu ser. De ver a ese Señor y Salvador como Él quiere que nosotros seamos moldeados para ser parte de su plan redentor para con el mundo. Yo te invito a orar. Y si en tu corazón está ese deseo de decirle, Señor, heme aquí, yo soy esa vasija y necesito que tú la transformes. Yo necesito que tú la hagas nueva. Yo necesito, Señor, que me muestres el camino que debo caminar contigo. Y en tu corazón esté ese deseo. Pidámoslo al Señor. Señor y Dios Padre, ante ti estamos. Y tú nos conoces. Tú sabes nuestras debilidades, nuestras flaquezas. Tú lo sabes todo, Señor. Nuestra poca fe. Pero si estamos delante de ti, Señor, es porque reconocemos que tú tienes todo el poder para transformarnos. Y que de lo débil y de lo despreciado, Señor, tú haces cosas maravillosas. Porque en nuestro corazón está el deseo de que tú seas glorificado, Señor. Así que nos ponemos en tus manos para decirte, tómanos y ponnos en ese lugar para ser transformados conforme a tu voluntad, conforme al propósito que tienes para con cada uno de nosotros. Y de esa manera, Señor, también tener un corazón nuevo, una actitud nueva, Señor, para con tu iglesia, para con el plan redentor al cual nos has invitado a ser parte como pueblo tuyo. Verdaderamente venir como siervos tuyos, Señor, a darte la honra y la gloria, a servirte, a dar de lo que nos das, Señor. De tal manera que en nuestro corazón ya no esté aquel deseo de solamente venir a ver qué recibimos, sino que esté ese deseo, Señor, ¿en qué te servimos? Solamente diciéndote, heme aquí y hágase tu voluntad. Solamente eso, Señor, para que tú seas glorificado. En Cristo Jesús. Amén.
Vamos a escuchar y a recibir la bendición apostólica. Oremos. Gracias, Padre, por este día, por lo que nos has dado hasta el día de hoy. Ahora que regresamos a nuestros hogares, a nuestras actividades cotidianas, clamamos a ti, Señor, por tu presencia, de tal manera que estés ahí en casa, dándonos el pan de cada día. Que tu amor, tu misericordia, Señor, gobiernen nuestras relaciones con la familia, para aprender a vivir en paz. Pero también, Señor, clamamos porque haya una bendición especial en nuestros trabajos. Inician en muchos momentos las actividades y pedimos, Señor, que también tu ángel acampe alrededor de cada uno de mis hermanos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos hoy, que estés con cada uno de mis hermanos, fortaleciéndolos y guardándolos. Y ahora, mis queridos hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sean con todos vosotros y vuestras familias. El Señor los guarde en paz. Amén.
Felicidades, hermanos, porque hemos pasado un domingo de bendición y muy agradable alabando a nuestro Señor. Pero les seguimos invitando para que nos sigan acompañando en estos cultos a las 12. Inviten familiares, amigos, pero estén presentes. Es un momento muy importante para no perder la comunión con nuestro Dios. La palabra es muy buena para alimentar nuestro espíritu. Que Dios les bendiga y que pasen un muy bonito fin de semana para la gloria de Dios.